Buenas noches, señores, ¿cómo están? En Buenas tres noches. minutos, ¿cómo están? En 3 minutos empezamos la clase. Fanático de la música metal. ¿Qué curso?
Listo, señores, comenzamos. ¿Qué tema vimos la clase pasada? Perdón. Señor León, Sí, doctor. La clase pasada, primero usted nos explicó que tradicionalmente se pensaba que la economía abarcaba el ahorro, pero no es así. En realidad es el término de la economización, que se puede entender como la gestión eficiente de recursos para minimizar el desperdicio, pues, ¿no? También vimos la relación entre el derecho con la economía, y definiendo que estos dos son ciencias sociales. ¿Y por qué decíamos que la economía era una ciencia? Por el hecho de que describe, explica y percibe fenómenos pues, económicos. predice, Predice. predice, señor, Claro. predice. Ujú, correcto. Y también decíamos que pues ambos surgen de de la existencia del ser humano y de la interacción pues, ¿no? Que tiene este con los demás. De lo contrario, ninguno de ambas, de las dos ciencias existiría. Ok, muchas gracias. Señor Quispe, Doctor, también mencionó respecto de unos tres enfoques, que eran enfoque social, enfoque individual y enfoque institucional. Y en ¿de sí quién? estos, ¿Enfoque de quién? me parece enfoque financiero, creo, era para determinar los gustos de las personas y cómo estos, De la economía. enfoque de la economía. ¿O qué es de la economía? Ajá. Eran Ok, enfoques que les permitían saber cómo es que se formaban los gustos y mencionó enfoque social, cómo es que la sociedad en la que uno vive, podemos decir, influye en determinados gustos y necesidades que tiene. También a nivel institucional mencionó respecto de determinadas cosas como informes y demás asuntos. Y enfoque individual se refirió bueno, gustos personales que uno tiene, hobbies y demás. Eso, doctor. ok. Señorita Martín, Sí, doctor, buenas noches. También ¿cómo está? mencionó que la materia financiera es parte de la economía, ¿no? Y de que la relación de la economía, no, que la economía tenía relación con el derecho, ¿no? En el que el derecho regula las actividades en la cual la economía va a analizar las actividades del ser humano dentro de ella. ¿El derecho regula? Ajá, el derecho va a regular a la sociedad que va a desarrollar las actividades económicas, mientras que la economía se relaciona con la que va a estudiar a los sujetos que relacionan las actividades económicas. Eso también menciono. Que realizan tal vez. Ujú, que A ver, realicen. ¿el derecho es una ciencia, señorita Martín? Sí, sí, es una ciencia. Ya. ¿Y usted cree que el derecho como ciencia regula? ¿La ciencia regula? Um, no, las ciencias describen y explican los fenómenos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo le logramos esa coherencia entre el derecho y la economía? Si ambas son ciencias. Um, es que la economía, tanto como el derecho, estudian a la sociedad, ¿no? En el caso del derecho, las conductas, y en el caso de la economía, su desempeño, ¿no? En las actividades que realicen. También sus conductas, también sus conductas. ¿Usted ha ido a Claro. la playa, señorita Martín? Sí, ¿Ha comprado una ropa de baño para este verano? sí, ¿Más de una o solo una? solo uno. Solo una. Ok. Eh, ¿Usted la volvería a usar el próximo año? Depende Está de moda. Oh, no del ok, estado en el que se encuentre, porque cuando vas a la playa a veces se malogran. se maltrata un poco. Ok. Sí. La economía estudia el comportamiento que usted tiene en la adquisición de su ropa de baño, en la compra de frutas, en la compra de televisores, en la compra de cuadernos, en la compra de lapiceros. Le interesa a la economía saber cómo compra usted, así como le interesa cómo el productor de esa ropa de baño produce, con qué frecuencia, qué cantidad, cuánto vende, qué colores, todo eso, porque eso se estudia. Permítame 10 segundos que mi batería se está acabando. Un segundito tengo que conectar, ¿ya?
Entonces, ambas ciencias lo que hacen es analizar la conducta humana. En el caso de la ciencia del derecho, para prevenir conflictos, porque usted cuando va a comprar su traje de baño y después el traje de baño le salió malo y qué sé yo, usted va a ir a reclamar a la persona que le vendió. Claro. Entonces, en un comportamiento como la compra, también puede haber conflictos. Y ambas ciencias estudian ese momento en el que las dos actividades se conjuncionan. Entonces, usted a lo mejor pagó con Yape. Ah, entonces está pagando con monedero electrónico. No, pagó con tarjeta de crédito. Ah, y hay la intervención del sistema financiero. A lo mejor pagó en efectivo, pero la moneda era falsa. Fíjese que en todos esos comportamientos se van a conjuncionar tanto la materia jurídica como la materia económica. ¿Ok? El derecho estudia el comportamiento para prevenir conflictos o resolver los que existan. Desde el punto de vista científico, los analiza. Y la economía estudia la forma en la que usted compra, si es que usted vendiera también la forma en la que usted vende, cuánto vende, cómo vende, en qué circunstancias, a quiénes les vende, desde qué mecanismos, desde dónde compra, todo ese proceso para tomar decisiones hacia afuera. Entonces, en esas mismas actividades que usted realiza, hay siempre un contenido jurídico y hay un contenido económico. Ahí va la cosa. ¿Ok? Muchísimas gracias, señorita Martín. Nos ha ayudado mucho. Señor Larrea, cuéntenos. Justamente por puntualizar respecto al tema del comportamiento humano, usted nos Ajá, dio justamente el detalle del cual yo en la clase realmente no me acordé, pero viendo ¿no? mis apuntes entendí que ajá, muy aparte, en el apartado científico del derecho, no está como tal en el contenido de la predicción, sino en la vigencia que tiene este en el comportamiento humano que se tiene. Porque nosotros no estamos en el procedimiento jurídico a entender por qué razón tratamos esta cuestión o tal cosa o tal definición. No, estamos en un supuesto de hecho que va a tener una reproducción determinada. Eso lo podemos predecir. Y en esa predicción entran los fenómenos económicos, las acciones económicas, que a su vez van a estar a su vez reguladas por el tema jurídico. La conclusión se da justamente en ese apartado humano que puede ir cambiando, puede irse modificándose con el tiempo, inclusive puede irse inclusive prohibiéndose con el tiempo. Hay actitudes que anteriormente eran consideradas ilegales, que pueden de un ajá. momento a otro cambiar. Y en ese tiempo, que puede ir variando a cada circunstancia del tiempo histórico, podemos entender un nuevo cambio cada tiempo. Y justamente eso me recordó mucho a lo que se entiende por el positivismo jurídico, porque realmente estamos ante lo que es simplemente el acatamiento de la norma, la autoridad de la norma. Y en base a eso, como con la economía, uno lo puede juntar, lo puede unificar y aplicar para cada circunstancia determinada que puede suceder, A porque ver, se sí, busca acá la vigencia, no el ajá, contenido. sí, ya. A ver, lo que nosotros podemos predecir, señor Larrea, es cuál va a ser el comportamiento humano en torno a la norma, ¿ok? El científico del derecho puede entender si una norma va a funcionar o no va a funcionar. Sí lo puede hacer. Lo que no podemos hacer es predecir si es que se va a aprobar o no una norma. Eso sí no lo podemos saber, ¿no? Va a depender del Congreso, del Parlamento, ¿correcto? Pero sí podemos decir el efecto de esta norma. Entonces, yo le cuento, a modo de anécdota, eh, hacia el siglo XII, siglo XIII, en Inglaterra, se aprobó un tributo a la ventana, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Las construcciones que tenían ventanas pagaban tributos y cuantas más ventanas tenía, pagaban más tributos. Entonces, ¿a qué se logró? Se logró que las personas dejaran de construir ventanas en sus construcciones. ¿Qué originó eso? Originó que la gente se enfermara por la ausencia de vitamina D. En ese momento no se sabía la importancia de los rayos del sol, probablemente. Pero si ustedes se fijan en películas que muestran esas épocas, todo el tiempo se muestran casas antiguas de piedra sin ventanas, porque se estaban ambientando en ese. Hubo otro tributo
A la cobardía. La presencia de las personas en la guerra era necesaria, especialmente los varones, para ser cuerpo del grupo militar. Pero los que tenían dinero decían, ah, tú tienes que ir a la guerra, sí, paga determinada cantidad de monedas y no vas a ir a la guerra. Ok, si entonces una persona tenía capacidad económica, pagaba y no iba a la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Solo el que tenía capacidad económica podía mantenerse vivo. Era un mecanismo de discriminación. Le cuento esto porque hay comportamientos económicos que surgen con efecto en la materia jurídica, pero nosotros podemos predecir el hecho de que el establecimiento de un tributo debe responder a un hecho económico y no puede ser utilizado como un mecanismo para discriminar, como un mecanismo de aislamiento, como un mecanismo para desmejorar la naturaleza de las personas. No podemos decir este sí y este no, porque eso genera efectos nocivos para la sociedad. Fíjese cómo el derecho puede interpretar, ¿correcto?, el comportamiento humano y puede predecir que si en el futuro se establece un tributo a la ventana o un tributo a la cobardía, va a ser rechazado por la sociedad. Porque vamos a decir qué cosa, no tiene una naturaleza económica, tiene una naturaleza recaudadora y nada más. ¿Ok? Ambas circunstancias se producen en un mismo ámbito, solo que son analizadas desde dos puntos de vista distintos, desde la economía y desde el derecho. Ambas situaciones. Ahí más o menos queríamos llegar. Quiero pedirle a los señores Valera, Aguilar, Guamán, Villavicencio, Quis, y ahí ya volaron ahí. Cervera, Guamán, Villegas, Pérez, Espinosa. Que tengan la amabilidad de presentar sus videos, por favor. Yo les agradeceré que cuando ingresen a la sala ya nos ayuden con compartir sus videos para que no perdamos el tiempo de estar llamándolos uno por uno, esperándolos, por favor. Para entrar a la clase ya saben que tienen que tener el video prendido. ¿Sí? Acomódense, alístense de tal manera que eso funcione así. Listo. Gracias a todos los que colaboraron hoy en este proceso. Eh, Vamos a seguir viendo, ¿no? Estábamos, a ver, vamos a presentar la diapositiva. Ujú. Llegamos hasta los enfoques, ¿no es verdad? Postulados llegamos a ver, sí, ¿no? Llegamos a ver también Sí, postulados. sí, doctor, sí. Justo tengo una consulta respecto al punto de los postulados. Dígame, señor El, Sánchez. el postulado de la producción mencionó Ajá, fijos y variables o variables, y ese ajá. punto no me quedó muy claro a mí. No sé Ya, a si ver, cuénteme. es que respecto al postulado de la producción no lo tengo muy claro. Ah, ya, en Fijos, general. ajá, en general. Bueno, mire, el tema va así. El postulado de la producción sugiere la existencia de dos tipos de factores de producción, también traducidos como costos, también se entienden como costos. Costos fijos y costos variables. ¿Ok? Entonces, los costos fijos o los factores fijos son aquellos en los que va a incurrir una persona que realiza una actividad económica, pase lo que pase. Pase lo que pase, va a pagar la misma cantidad. ¿Correcto? ¿Qué actividad económica quieren analizar ahora? A ver, planteen actividad. ¿Qué actividad económica vamos a analizar? Cualquiera, señores, cualquiera de ustedes. Sugiéranme una actividad económica, señores.
¿Tan tímidos hoy día? A ver, el señor Cervera, por favor. Señor Cervera. Ah, bueno, Doctor, la venta de papas, por ejemplo. venta de papas. Ok. Digamos que venta de verduras, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a vender estas verduras? ¿En un mercado, en un supermercado, en una tienda de abarrotes, en un mercado mayorista? ¿Dónde? En un supermercado. En un supermercado. La venta de vegetales en un supermercado. Ok, para la venta de vegetales en un supermercado, nosotros, ¿qué cosas necesitamos, señores? Necesitamos el transporte para poder llevar las papas de la chacra al supermercado, pero antes también necesitamos pagarle la mano de obra a las personas que van a cosecharlo. Pero Ya, antes incluso tenemos que sembrar la papa y todo eso, pues, ¿no? ya me doy cuenta que usted no conoce el mercado de los supermercados. Ok, alguien estaba levantando la mano. ¿Quién estaba levantando la mano? Por favor, vuelva a levantarla. Ah, sí, doctor, fui yo. Quería decir lo mismo que Señor mi Aguilar, compañero. Quería decir lo lo mismo que mismo mi iba a decir. compañero. Sí, Usted también que iba a pensar en las a la semillas. claro, no, que para la venta de papas en el mercado se necesita el transporte, la mano de obra y Ya, y alguien que te relacione, ¿no? Con el supermercado para poder venderlo directamente. que usted es el supermercado, señor Aguilar. Ah, ok. Usted no piensa en la producción. A usted las papas. Y por eso le he preguntado a su compañero. ¿Es una tienda? ¿Es un mercado mayorista? ¿Es un supermercado? Porque cada uno tiene una realidad distinta. Al supermercado, estimados señores, les llegan los cargamentos a su almacén. ¿Ustedes creen que el supermercado, ustedes creen que Metro planta papas y cosecha y fumiga y todo lo demás? No, pues señores, no. ¿Ustedes creen que Totus dice, no, vamos a plantar maíz para que el próximo año tengamos? No, señores, para nada. Ellos compran la producción ya en su almacén. Ellos le dicen, ok, me traes tantas toneladas en el almacén de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y muestran todas sus tiendas. ¿Ok? Oye, olvídense del tema de mano de obra, olvídense del tema de fumigación, olvídense del tema de semillas. Eso no existe, eso es para el productor. Ese riesgo del productor. ¿Qué cosa necesito para vender en un supermercado? Necesito almacenes. Necesito almacenes, porque tengo que almacenar la producción que me va a llegar a mi almacén. Entonces, necesito un almacén. Para eso necesito un terreno. Para eso necesito una edificación. Para eso necesito maquinarias para lavar esa fruta, esas papas, camotes o lo que fuera. La mayoría de las veces me cobran cuando está lavadito. ¿Se han dado cuenta que la papa lavada tiene un precio y la papa que no está lavada tiene otro precio? Pues sí, eso es un valor agregado. Y tengo que tener un espacio para poder lavar esa papa. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Esos son costos fijos. La construcción de los almacenes va a depender del número de papas que voy a vender, del número de tomates que voy a vender. No, los tengo que tener sí o sí, desde el inicio probablemente. Necesito anaqueles, necesito exhibidores. Va a depender del número de papas que voy a vender. No puedo vender una papa, como puedo vender 3.000, los mismos anaqueles los voy a necesitar de todas maneras. La energía eléctrica, de acuerdo a la venta de papas, a la venta de camotes, ¿se consume energía eléctrica? No, está prendida las luces todo el tiempo, pase lo que pase. Esos son factores fijos de producción. Esos son factores fijos. Entonces, ¿qué pasa si no vendo? ¿Qué pasa si los exhibo? No solo pierdo la mercadería, sino todos aquellos factores de producción fijos me van a empezar a consumir, porque pase lo que pase, de todas maneras voy a tener que pagarlos. ¿A qué debemos tender entonces? ¿A qué debemos tender? Debemos tender a tener factores variables. ¿Qué son factores variables? Son aquellos que van a estar condicionados
a la cantidad de bienes que voy a vender. ¿Por qué va a ser más conveniente tener como factores variables lo que me va a costar vender ese producto? Porque va a depender la cantidad. Si vendo uno, voy a tener un costo variable. Si vendo dos, voy a tener dos costos variables. Si no vendo ninguno, no tendré ningún costo. ¿Todos mis factores de producción pueden ser variables? No, eso es imposible. No existe un negocio en el que, salvo aquellos que sean por internet, ¿no? Que tal vez podría considerar un costo fijo, pues el haber creado la página. Pero después de eso, ¿no? No hay negocios, salvo esos que se dan por internet, en los que simplemente yo me encargo de encontrar al proveedor y luego conectar con el comprador y ya. Por lo demás, siempre voy a tener costos fijos o factores fijos y factores variables. Aclaré, señor Sánchez, ¿hay dudas todavía? Doctor, disculpe, sí, un ejemplo en este caso, un factor variable. ¿En las papas? Sí, en el ejemplo de las papas, ¿habría? Sí, tal vez la cantidad de mallas, ¿no? ¿Has visto que hay unas mallitas amarillas en las que vendo las papas? Claro, ¿Sí sí. las has visto? Ya, Y pues la justo me cantidad hacía... de mallas va a ser un factor variable. Porque si Ah, vendo una, dos, tres mallas, voy a gastar en esas cantidades de mallas. Si no vendo ninguno, pues no gasto. Por ponerle un caso, ¿no? Y va a ser un poco más complicado. Sí, hay algunos productos que son costos fijos 100%. Sí, lo hay. Como hay algunos que son costos variables o factores variables 100%, también los hay, ¿no? ahora sí queda claro, doctor. Muchas Me gracias. alegra, me alegra. Listo. Vimos todos los postulados de la economía. Ayúdenme a recordar, por favor. Sí, doctor. Vimos Sí, la los vemos escasez todos. institucional y Ah, racionamiento. racionalidad también. Sí, me acuerdo. Racionalidad también. Correcto. Ahora nos toca analizar los principios de la ciencia económica. ¿Estos son todos los principios de la ciencia económica? No, no son todos, son solo algunos. Son solo algunos. ¿Ok? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad? Es aquello que estoy dejando por lo que escojo. Aquello que estoy dejando por aquello que estoy escogiendo. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes tienen 1.500 soles en el bolsillo. ¿Qué hacen con los 1.500 soles, señores? Doctor, Señor, pagar las cuentas de la casa, luz, agua, gas. muy considerado, señor Quispe, ¿ah? Cualquiera diría, no, me compro un traje, ropa, No, también comprar insumos para comida, vegetales, ya, carne. comida, comida, ¿ok? Usted utiliza eso. ¿Y no le gustaría, señor Quispe, con 1.500 soles un día irse a la playa? No, doctor, no me alcanza. Sí le alcanza, ¿cómo que no? Mire, No, un porque hotel con tranquilamente esos para... 200 soles que me gastaría un fin de semana en la playa, estoy perdiendo. Porque también, disfruta, hay disfrute, ¿ah? Le comento. Es parte de la vida también, disfrutar, ¿ah? Por ahí eh, un... No, está bien, estoy tratando de convencerlo, pues. Estoy tratando de convencerlo. sí, pero no me concerné. Ya, Disculpe. no vaya a la playa. Un día de discoteca. Ya está. Con dos de sus amigos. Sí, A mejor de todo eso. dar. Sí, ya, mucho más barato. Seguro, pero sus amigos pues van a consumir bastante. Ah, cada uno paga lo suyo. Entonces, dos damas, ya está, para que usted le pague. Ya, 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 pues ya. ¿Sí? Sí, ¿Cuál aceptaría entonces? Un día de discoteca o pagar las obligaciones, digamos, el mercado de la casa? Ya está, el mercado de la casa para 15 días. ¿Qué preferiría? no, mejor del mercado a la casa. ¿Ok? Ese es su costo de oportunidad. Usted está dejando de lado una salida de una noche, o tal vez hasta dos, ¿no? Día y medio, qué sé yo. Un paseo en yate por la punta,
Sí. Y usted está prefiriendo un 15 días, un mes, no sé, dependerá de cuántos son en casa, de de un mercado. Cuando nosotros analizamos el costo de oportunidades, ¿qué estoy dejando de lado por aquello que estoy escogiendo? Y se da en la vida, se da en la vida. Se da con el novio, la enamorada, se da con la carrera. ¿Cuántos de ustedes querían tener otra carrera, señores? Así, sinceramente, y no estudiar derecho. Señor Larrea, ¿qué cosa le hubiera gustado ser usted? Más que dejar de derecho, diría que tenía opciones. Por parte de mi colegio me promovieron una parte de la carrera jurídica, me aconsejaron por cómo era yo como estudiante, el Ajá. periodismo, la literatura, inclusive por el curso de religión, el ser pastor, ¿no? Asu. Y bueno, entre las cosas, pues yo la pensé a detalle, ¿no? Sin Ya. embargo, me guié por un criterio de pasión y reto, porque yo de derecho no sabía absolutamente nada. Ah, Aposté por algo casi incierto. está bien. Oh, mire, espero Por que le vaya eso, bien. por eso aunque tenía la seducción más de temas como letras en su mayoría, porque era lo que, aparte del colegio, Ujú. lo que más me gustaba y lo que más Claro, conocía, claro. aposté por algo nuevo. Ok. Actualmente, si me hicieran la pregunta, creo que tendría más certeza de que sí volvería a escoger derecho. Pero asumo que perdí seguramente otros tiempos de profundizar en cosas que seguramente antes hubiese sido distinto. Pero Podría uno no ser. está para mirar atrás, siempre está para mirar adelante. Uno tiene que mirar atrás para ver sus antecedentes, ¿no? No está mal, no está mal ver en qué se equivocó. Pero, ya a estas alturas del partido, pues ya no. Salvo que quiera usted ser otro, quiera tener una segunda profesión, ¿no? Señor León. Sí, doctor, con relación a la otra carrera, como mencionaste. Ujú. Sí, dígame, dígame. Ah, sí, a mí me ha gustado mucho estudiar. No es una carrera como tal, no es una carrera técnica, pero sí el diseño gráfico. Ah, ok, ok. Sin embargo, y esto es importante que lo consideren, el hecho de ser abogados no tiene que limitarles la posibilidad de tener otras actividades adicionales, ¿no? En el caso del señor Larrea, a lo mejor ejercer parte del periodismo o la literatura se pueden combinar perfectamente. Y en el caso suyo, señor León, pues eventualmente podría ejercer una actividad paralela, ¿no? Siempre podemos tener dos o tres actividades no inmediatas, no digamos que con la profesionalización que uno quisiera, pero sí se puede hacer algo más, ¿no? Pero ha habido un costo de oportunidad, al menos de manera inmediata para ustedes. Yo sigo pensando que los 16, los 17 años es una edad en la que el ser humano no está en la capacidad de tomar esa decisión. Es prematuro, pero a ustedes se les obliga, pues. A mí también se me ha obligado, ¿no? Algunos de manera feliz, a otros de manera infeliz. ¿Se entiende con claridad lo que es el costo de oportunidad? ¿Preguntas? ¿Sí? Ok, perfecto. Marginalidad. ¿Ok? Por si acaso, en la siguiente diapositiva están explicados estos principios, ¿ya? Solo está gráficamente puesto ahí para que cause una impresión más agradable y lo recuerden fácilmente. ¿Qué pasa con los beneficios marginales y las ganancias marginales? Imagínense ustedes que tienen un restaurante, ¿no? Y en la cuadra del restaurante venden ceviche, ¿correcto? Pescados y mariscos. Pero en esa cuadra donde está el restaurante hay cuatro restaurantes iguales. ¿Sí se han dado cuenta que a veces cuando se venden este tipo de productos hay un conjunto de ofertantes que se añaden? ¿Sí han visto donde yo tengo una cuadra donde ponen una cevichería, luego vienen dos, luego vienen, ya se volvió la calle cevichera, ¿no? Entonces, es factible eso. Entonces, imagínense que ustedes están vendiendo ceviches, ¿correcto? Entonces, dicen, tengo una ganancia relativa aquí, pero como hay tantos ofertantes de ceviche, tal vez me iría mejor si es que cambiara de rubro, si es que buscara otro tipo de, a lo mejor siendo restaurante también, pero vendiendo otro tipo de comida. Y se me da tal vez por el pollo a la brasa.
y digo, voy a vender pollo a la brasa. Bien. Dice, la marginalidad. Se cambia el rumbo solo si el beneficio marginal es superior al costo marginal. ¿En qué circunstancias voy a cambiar de rubro? Si es que las ganancias que voy a recibir van a ser mayores al costo, al valor que me va a costar cambiar, porque yo tenía un restaurante ambientado pues en pescados y mariscos, con redes de pescar y qué sé yo, y ahora tengo que cambiar, ¿no es cierto?, mi rubro y además tengo que instalar un horno, a lo mejor dos, la ambientación, los platos, todo el menaje, cubiertos tal vez, porque los tenía pues en forma de pescaditos, qué sé yo, ¿no? Pongámosles. Entonces, solo va a cambiar la actividad económica en la medida que el beneficio marginal, es decir, el beneficio añadido que se le dé a este nuevo rubro de la pollería, sea superior al costo que me vaya a generar el poner la pollería. ¿Ok? Señor Larrea. En ese caso, entonces, se podría decir que hay una certeza, por ejemplo, en cuanto a la venta del pollo, que quizás estando en alza, uno ya calculó anteriormente que el número de ganancia aproximada sería superior a este cambio de sector, en este caso, ¿no? Pero ya serías teniendo la certeza de que vas a tener mayores ganancias y no está sujeto esto a volatilidad ni nada. No hay posibilidad de eso en el Ok, planeta. es una certeza absoluta entonces. No hay posibilidades, no hay ningún negocio sin riesgo, no hay ningún negocio absoluto. Lo que sí hay es estudios de mercado. Lo que sí hay en materia financiera es comparación de proyectos de inversión. Los proyectos de Comparación, inversión proyecto se de inversión. comparan, ¿no? Ah, Entonces, esta comparación comparación. nos permite ver cuánta va a ser mi inversión, cuánta va a ser mi ganancia. Además, para comparar dos negocios, tienen que equipararse en años. Es decir, cuánto, por ejemplo, me van a durar las máquinas de la pollería versus la ausencia de máquinas que tiene la cevichería, porque la cevichería no tiene ningún tipo de máquinas, no tiene hornos, no tiene ningún tipo de procesadores, salvo cosas pequeñitas, ¿no? Entonces se tienen que comparar todo ese O proceso. inclusive cómo revenderlo, ¿no? Porque del dinero que tienes ahí tendrías que darle a otro uso. En este caso, si uno piensa dedicarse al rubro de la Ah, cevichería. claro. Hay una liquidación probablemente, tal vez haya un comprador, eso ayudaría, pero hay que comparar los dos negocios. Y esa Ok. comparación se hace financieramente en el tiempo. Uno se prolonga y dice, a ver, estas máquinas de la pollería van a durar 5 años, entonces yo tengo que prolongar las ganancias que voy a recibir durante 5 años Para largo y plazo. luego eso se trae a valor presente por un Ah, mecanismo financiero. ah, Y hago la misma proyección de ventas, en el caso de la cevichería, a 5 años también, y luego ese monto lo traigo a valor presente, un análisis de cálculo de tasas de interés. Y ahí en ese momento se vuelven comparables. Y yo digo, ¿me renta o no me renta? Siempre con proyecciones. Uno no puede tener la seguridad. Es una proyección. es un Y si esa aproximado. proyección está bien hecha, sí, me da un valor y digo, si me conviene o no me conviene. En proyección, siempre en proyección. No hay certeza absoluta. Gracias. ¿Por qué, señor? Entonces, claridad, señores, en lo de señorita Martín. Doctor, entonces, ¿cómo podremos definir a la marginalidad como un concepto? Es un principio por medio del cual se analiza que el cambio del rumbo de una decisión económica solo se va a dar en la medida en la que el beneficio marginal sea superior al costo marginal. Porque si usted va a invertir 100 para obtener 10, usted va a decir, ni loco lo cambio. Usted va a querer invertir 10 y va a querer obtener 100. Ahí sí. Ujú. Claro, Listo. de acuerdo, doctora. Por favor, pregunten cada vez que tengan dudas, ¿ya? Rendimientos decrecientes. El incrementar un factor de producción, manteniendo los demás constantes, van a rendir beneficios cada vez más decrecientes. Vamos a utilizar el ejemplo gastronómico que suele ser bastante ilustrativo. ¿Alguna vez ustedes han ingresado a un restaurante, a lo mejor famoso inclusive, a lo mejor conocido, que tiene
mucha afluencia de gente porque la calidad de la comida es rica, porque a lo mejor el restaurante tiene una especialidad en X platillo y la gente va a consumir mucho. Y les toca esperar, tienen que hacer cola. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿No? Doctor, Sí, doctor. más que hacer cola sería esperar la comida que no llega. En un buffet, O eventualmente podría ser, ¿no? Que se demoran en prepararla, ¿no? Que sí. A mí, por ejemplo, me ha pasado algunas veces en el famoso siete sopas, ¿no? En el famoso siete sopas, si no llegas a las 12 ya, pues olvídense, ¿no? Uno llega a una y media, hay que esperar la cola del año, ¿no? Sin embargo, aquí han llegado como conclusión los dueños a abrir más locales. ¿Se han dado cuenta que Siete Sopas ahora tiene muchos más locales? Me sorprendí inclusive de ver hace unos días un local, en su local inicial, que está en la Avenida Arequipa, que han abierto al costado, en un edificio del costado, han abierto un nuevo local. Y, o sea, los dos Siete Sopas están mirándose, ¿no? Uno tras otro. Entonces, quiere decir que la afluencia era tan grande que requirieron de ese local. Pensemos en un local mediano, no sé, 25 mesas, en el que se da cuenta el propietario que hay mucha gente haciendo cola. Entonces dice, voy a construir el segundo piso de mi local para poner 25 mesas más. Y efectivamente construye y pone 25 mesas más. Y el día que inaugura, la gente deja de tener mucha cola. ¿Por qué? Antes eran 25 y ahora son 50 mesas. Pero hubo un problema. Este señor, el propietario, no consideró aumentar la cantidad de cocineros ni de mozos. Solo consideró la cantidad de mesas. ¿Qué pasó? Efectivamente, la gente iba llegando, encontraba una mesa vacía, lo cual le llenaba de alegría, pero no tenía más chefs y no tenía más mozos. ¿Qué pasó con los platillos? Como decía el señor Quispe, se demoraban mucho. No obstante, esperaban mucho tiempo porque ahora ya no había que atender 25 mesas, sino había que atender 50 mesas. ¿Qué es lo que dice entonces este principio? Dice, al incrementar un factor de producción, manteniendo los demás constantes, van a rendir beneficios cada vez más decrecientes. Entonces, los factores de producción tienen que incrementarse de manera proporcional. ¿Correcto? Listo. A ver, tengo algunos de mis alumnos que no están compartiendo su video. Me gustaría saber por qué. Por favor, tengan la amabilidad, señores. Es ya inconveniente para mí pedirles que lo hagan una y otra vez. Necesito que lo hagan desde que ingresan. ¿Ok? Desde que ingresan, por favor, prenden sus cámaras y estamos en un aula virtual. Listo. Nada más nos faltan dos, creo yo. Gracias. El efecto difusión, también conocido como efecto como externalidad. A ver, ¿qué cosa? ¿Alguien conoce el concepto de externalidad? Si no lo conocen, no lo googleen y traten de explicarme algo así, ¿ya? Si lo conocen, excelente. Señor Larrea. Justamente me recordó una clase de economía política con el doctor Gersi cuando nos habló de el efecto negativo de algo que en teoría debería ser bueno para las personas o determinadas personas, que justamente nace Ajá. del economista César Pivot, o bueno, su apellido es Pivot, del cual también es una base Digo, para las actuales socialdemocracias europeas, porque se manifiesta en cuanto a evitar que estos efectos negativos de beneficios individuales surjan al cúmulo social o en general a la ciudadanía en general de ujú. un estado, de un país, Entonces, ¿en qué consiste? en el efecto negativo de un beneficio individual. Por ejemplo, podría dar un ejemplo. Por ejemplo, el fumar en espacios públicos es una externalidad para aquellos que son fumadores pasivos.
Razón por la Ya. que se tomaron Solo que legislaciones no es una, específicas al solo que no es respecto. una actividad económica, ¿no? Fumar no es una actividad económica. Plantéalo como una actividad económica, a ver, Ok. en otro contexto, un ¿Qué ejemplo. tal la venta de, no, el dilema del polizón, no, el polizonte no. Hay una no, una junta vecinal propone un plan de seguridad y, Actividad económica, ay, no se caray, olvide. ay, caramba, Actividad económica. a ver. mm, Mientras se le ocurre, a ver al señor Quispe. mm, Solo podría ser que el establecimiento de fábricas, digamos, de forma masiva en determinados lugares haría que Ujú, aquellos lugares que antes se habían usado probablemente para otras actividades económicas, digamos, ujú. ganadería o cultivo, ya no serían actos. Entonces se estaría perdiendo esa posibilidad. Es como que afectaría negativamente esa industria si se hiciera ¿Lo dice, masivamente. lo dice usted por la contaminación? O sea, si en un lugar donde se estaba llevando una actividad agraria, Ajá. se transformara ese lugar en una zona de fábricas, así como en determinados Por lugares, eso le como digo. el Oval de Santa Anita, ya no sería hábil para eso. Por eso le digo. Es por la contaminación que usted cree Correcto, sí, que ya no sé. correcto. Ya. Ok, ok, ok. Listo. Entonces, hay externalidades cuando las actividades económicas nos muestran un efecto no deseado o al menos no previsto, ¿correcto? Pero hay externalidades que son positivas y externalidades que son negativas. Llamamos a las externalidades positivas a aquellas que generan este beneficio como consecuencia de la actividad económica. Entonces, si la actividad económica produce efectos positivos, es una externalidad positiva. Imaginémonos que producto de una actividad económica se genera una iluminación en determinada zona, ¿no es cierto? En una zona geográfica hay iluminación, hay seguridad y tal. ¿Y qué pasa con los vecinos de esa actividad económica? Pues van a decir, oye, qué bien, o sea, a partir de que esta empresa se instaló aquí, mira, tenemos mejor iluminación, hay más seguridad, hay vigilantes y todo lo demás, ha mejorado nuestro vecindario. Es una externalidad positiva, ¿correcto? Pero hay externalidades negativas. Por ejemplo, una externalidad negativa de la actividad de la venta de pollo a la brasa es precisamente la utilización del árbol del algarrobo. No sé si han oído hablar alguna vez del árbol del algarrobo. El algarrobo suele ser uno de los insumos que se utiliza para leña en la brasa, particularmente porque le da un sabor diferente al pollo. Suele ser más agradable. Entonces se incluye dentro de los maderos que utilizan para el pollo a la brasa el algarrobo. Solo que el algarrobo es una especie protegida y hay grandes bosques de algarrobo que están siendo depredados en el norte de nuestro país. Entonces, para alcanzar un nivel de sabor o de aroma que debería tener ese pollo a la brasa, pues pudiera estar depredando estos bosques, por lo cual se convierte en una externalidad negativa. Entonces, ¿qué es lo que dice el efecto difusión o el de las externalidades? Los beneficios que se generen en el desarrollo de una actividad pueden traer consigo perjuicios también. Casi, casi no existen actividades económicas que no generen externalidades. Los ejemplos podrían ser muy, muy pequeñitos, ¿no? Siempre hay algún tipo de externalidad. La mayoría de las veces son negativas, algunas veces son positivas, pero igual siguen siendo externalidades. ¿Se entiende, señores? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. El principio de la realidad. En el caso del principio de la realidad, hablamos que los incrementos o disminuciones de cantidad no siempre reflejan el efecto real económico. ¿Cómo se entiende esto?
¿Ustedes saben qué está pasando con Telefónica del Perú? O Movistar, ahora conocido como Movistar. ¿Saben qué está sucediendo con la empresa Movistar? Señor Villavicencio, Buenas noches, doctor. Lo que ¿cómo sucede está? con Telefónica actualmente es de que, al menos en el caso más conocido, polémico que ha salido al último, Ajá, es sobre la deuda, digamos, que es bastante grande, que tiene contra el Estado y ujú, otros acreedores, ¿no? Entonces, o ya, en conclusión, lo que, digamos, actualmente está pasando Telefónica es que hay una junta de acreedores dentro de un procedimiento concursal ujú, para, digamos, que esta junta de acreedores al final al cabo pueda decidir entre dos opciones, ¿no? Entre liquidar lo que es Telefónica, la empresa, sí. o en todo caso, pues que haya una reorganización societaria en ese caso, me parece, ¿no? Una reestructuración, Eh, digamos, del patrimonio, ¿no? una reestructuración, una Claro. reestructuración. Entonces Organización es, secretaria no necesariamente. Ujú. sí, una reestructuración. Entonces está en esa disyuntiva Telefónica, ¿no? Esperar que la junta de acreedores tome una de las dos decisiones. Y eso Para los que... impactaría definitivamente a todos los consumidores que actualmente, digamos, están dentro de la empresa, ¿no? Para sí, de ver, alguna manera. Sí, de alguna manera claro, sí. en caso De se alguna manera. liquide, ¿no? Claro, en caso se liquide. Está, Bueno, está en eso, digamos. a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa es insolvencia? La insolvencia es la incapacidad que tiene una persona natural o jurídica para cubrir las obligaciones pendientes. No es solvente. En casos de insolvencia, lo que se hace o se puede hacer es someter esta insolvencia a conocimiento de Indecopi. ¿Por qué de Indecopi? No sé si con ustedes ya hemos hablado de esto, pero Indecopi lo que va a proteger es el orden económico. ¿Con ustedes hablamos de esto o no? ¿O fue con otro grupo? ¿Con ustedes no? Ya. Contrario a lo que se piense, Indecopi tiene como función principal proteger el orden económico. No, 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 proteger al consumidor, proteger la propiedad intelectual, proteger las marcas, las patentes. Sí, es verdad, sí es verdad, pero lo hace con la finalidad de proteger el orden económico, es decir, que la economía siga funcionando. Doctor, Indecopi es uno de los, dígame. sí, disculpe que lo corte. No, Esa sería la finalidad última, digamos, de Indecopi, ¿no? Por eso es que, digamos, exactamente. tiene esa regulación, digamos, del mercado para, digamos, por ejemplo, en el caso de liquidación, pues hay un procedimiento concursal para que salga en orden, Ujú. digamos, una determinada empresa del mercado. O en otros casos, pues también lo que es evitar, digamos, violaciones a la propiedad intelectual La o libre empresas que de repente la competencia, libre competencia y todo ello. exactamente. Claro, esa es la finalidad última entonces del orden económico. Exactamente. Claro. Porque cuando ustedes vean la página web de Indecopi, va a decir, proteger la propiedad intelectual. ¿Por qué se quiere proteger la propiedad intelectual? Porque la propiedad intelectual es creatividad, es innovación. Y si no hay innovación y no hay creatividad, señores, no hay movilidad económica. O ustedes van a comprar siempre los mismos productos. No, si tengo un producto nuevo, pues voy a querer adquirir. Si hay un libro nuevo, voy a querer adquirirlo, ¿verdad? La innovación, la creatividad se protege. La libre competencia, es decir, que cualquiera de los agentes económicos pueda vender libremente en un mercado. Sí, claro, eso está bien. ¿Por qué? Si hay mucha venta y hay muchos ofertantes, pues nosotros vamos a vernos beneficiados como consumidores y los ofertantes van a tender a ser más eficientes, a lograr la mayor eficiencia posible en la venta. Entonces eso es positivo. Y así sucesivamente. Cada una de las funciones lo que quiere es proteger el orden económico. ¿Ok? Dentro de ellos proteger la cadena de pagos. ¿Cuál es la cadena de pagos? Que las empresas cumplen sus obligaciones. Imagínense que ustedes tienen una pequeña empresa y esa empresa le vende a una mediana empresa. Esta mediana empresa les debe, no sé, 50.000 soles. Con 50.000 soles, vuestra empresa paga toda la planilla de 3 meses. Pero ¿qué pasa con esa mediana empresa? No les paga. ¿Qué va a pasar con ustedes? Van a tener falta de liquidez, ¿verdad? Porque son una pequeña empresita que está dependiendo de esa venta que ha sido importante, ya han entregado la mercadería y están a la espera de la venta. ¿Y qué pasa si esa empresa les dice, bueno, la verdad, me voy a declarar en quiebra? A ustedes les va a generar un problema grande, decir, oye, pero yo tengo que pagar mis planillas, tengo que pagar a SUNAT, tengo que pagar el alquiler. Con ese dinero es con que yo pago. Pues no tengo.
y ustedes tienen deudas también. ¿Qué va a pasar con las deudas que ustedes tenían pendientes como pequeña empresa? No van a pagar. Y va a haber otras empresas del mismo tamaño de vuestra o más pequeñitas que también van a ver impedida su posibilidad de pago porque ustedes no pagan. Y ustedes dirán, yo no te pago porque el otro grandote no me paga. ¿Qué está pasando? Está habiendo una afectación a la cadena de pagos. Cuando una sola empresa es la que debe, se va a afectar la cadena de pagos. Movistar, como entenderán, es una empresa grande, muy grande, y tiene una cadena de pagos inmensa. Y al entrar en insolvencia es preocupante. Por eso es que hay una institución que protege que estas obligaciones sean cumplidas. Esa institución se llama Indecopi. ¿Y cuál es el mecanismo para proteger esta situación? Que se cumplan las obligaciones, el procedimiento concursal. ¿Por qué se llama concursal? Porque van a concurrir todos los acreedores de esa empresa. Y efectivamente, en una junta de acreedores van a decidir si hay una reorganización en la empresa, una reestructuración patrimonial o si se liquida la empresa. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando de Indecopi? Porque estamos hablando de la realidad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en Movistar han habido nuevos usuarios por una cantidad del 15% de los usuarios convencionales. Y uno dice, oye, si hay un 15% de incremento en los usuarios, quiere decir que está bien, ¿no? A lo mejor sí ha habido un incremento de 15% de usuarios, pero esos usuarios todavía no están pagando las obligaciones o se les ha reducido hasta el 70% el pago de sus mensualidades. Por eso han ingresado estos nuevos usuarios, con lo cual no representa una realidad de incremento en los ingresos de la empresa. ¿Qué dice la realidad? Los incrementos o disminuciones de cantidad no siempre reflejan el efecto real económico. Una empresa ha incrementado en ventas el 25% de ventas. Uy, debe estar pero boyante esa empresa, debe estar generando ganancias. No, porque ha incrementado el 25% de ventas, pero todavía no las ha cobrado. Entonces todavía no es dinero para la empresa. No, simplemente se vendieron, pero recién vamos a empezar con el proceso de venta. O Entonces, está no en siempre, inversión también, ¿no? perdóneme. O está también el dinero, los activos están invertidos, digamos. Suele suceder en las empresas que Eh, lo colocan, lo invierten, claro. pero las ganancias todavía, digamos, no llegan, ¿no? No, claro, o sea, una cosa es el incremento en ventas y otra cosa es que realmente refleje un estado financiero como ganancia. Es Claro. un proceso muy largo, ¿no? No sabemos. Son cuentas por cobrar, o a lo mejor es una venta para el Estado y esa venta para el Estado está siendo sometida a un procedimiento administrativo porque está cuestionado. Tantas cosas que pasan. Entonces, en las cifras, yo puedo ver a lo mejor un incremento, una ganancia, un beneficio, pero tengo que analizar todo el contexto adicional. A lo mejor solo es una visualización inmediata de un factor, pero hay que analizar el contexto. Nos vamos a ocupar ahora de analizar lo que es el ciclo económico. El ciclo económico es una realidad, es una verdad, es una constante, ¿correcto? ¿Y a qué y cómo lo podemos definir al ciclo económico? Lo vamos a definir como una secuencia de fases por las que transita la economía. Los ciclos económicos se han creado recientemente, se dan hace tiempo, toda la vida. Los ciclos económicos son una secuencia permanente en la economía. Son fases por las que necesariamente se transita en la economía. Y normalmente se producen en ese orden, en el orden que vamos a plantear. O sea, es una secuencia, es así como que el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres, nuevamente. Naces, creces, te reproduces, mueres. Es el ciclo de la vida, sí, es un ciclo. Los ciclos económicos básicamente son idénticos. En las fases de alza, en las fases alcistas, la economía mejora. Y con esa mejora de la economía viene la creación de empleo, las ganancias para las personas, generación de renta. Pero también hay las fases de baja o fases bajistas, en las que la economía decrece. En esas épocas que hay disminución del empleo, baja productividad, disminución del Producto Bruto Interno, todo el proceso malo.
¿Nos podemos librar de las fases bajistas? Es decir, ¿solo nuestra economía podría tener fases alcistas? No, no existe una economía así. Todas las economías suben y bajan. Solo que depende de la intensidad. Pueden haber momentos de incremento muy grande y de una baja apenas pequeñita. ¿Qué va a pasar? Esa es una economía fuerte. Sus fases alcistas fueron muchas y más bien las de baja fueron poquitas. Y al revés, puede haber una fase de incremento en una economía, pero pequeña, no importante. Y más bien las fases de baja o de contracción de la economía muy profundas, con lo cual la alcista pues ni se notó ni se llegó a ver. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? Empezamos con una fase de recuperación. ¿Por qué empezamos con una fase de recuperación? Porque es el momento en el que hemos llegado a cero y recién empezamos a crecer un poquito. En esta fase de recuperación, en la economía, se empieza a crecer ligeramente. Empieza a haber un crecimiento ligero. ¿Por qué? Porque teníamos una economía o decreciente o al menos estancada. Una economía que tenía una fase cero. Entonces, en la recuperación empezamos a crecer un poquito. ¿Por qué se da esa recuperación? Se da esa recuperación por la toma de medidas, ¿no es cierto? Medidas para el crecimiento, ajustes en tema de gasto, a lo mejor inversión para generar puestos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra economía? Va creciendo un poquito. Después de la fase de recuperación tenemos una fase de expansión. Esta es una fase de crecimiento. Entonces, acompañada con la fase de recuperación, viene una etapa de expansión, que puede ser muy grande, como les había comentado, realmente importante, o puede ser también una fase de expansión mediana o pequeña. ¿De qué va a depender? De diferentes factores de cómo la economía recibe esos ajustes que se han debido dar en la fase previa a la recuperación. Después de la expansión, después de ese crecimiento, viene una etapa de auge. El crecimiento económico ya está llegando a su límite. Estamos creciendo, hemos crecido en expansión, pero va retrasándose poco a poco. Etapa de auge. Ya está llegando al culmen, ¿no es cierto? A lo máximo de crecimiento. La etapa de recesión viene a continuación, en el que ya crecimos, entonces empezamos a bajar. Ese principio de que todo lo que sube tiene que bajar, señores, en economía se da. Todo aquello que está bajando demasiado, en algún momento se va a recuperar. Y todo aquello que está subiendo, en algún momento va a caer. ¿Ok? En la etapa de recesión, entonces, se reduce la economía. Hay una etapa de disminución del consumo, menor inversión, la producción también decae. Por consiguiente, hay una disminución en el empleo que produce el desempleo. Luego de la recesión empieza la depresión, es decir, el ánimo caído, la tristeza total. No, se llama también depresión a la caída, a la baja. ¿De qué? De la actividad económica. Esta depresión puede ser profunda, grande, enorme, con lo cual va a generar muchas pérdidas, o puede ser también limitada. Señor Larrea. Doctor, le tengo dos preguntas. La Ujú. primera es una respecto a si esto se puede utilizar en lo que se entiende por teoría de ciclos económicos para con los países, porque creo Todo. yo que un ejemplo mayoritario sería el ejemplo de Estados Unidos. Desde el crack Ajá. del 29 hasta Ujú, lo que sucedió con 2008, es algo que ujú, varía bastante y se escribieron centenares de libros, críticas o análisis ujú, sobre las razones generales que se hicieron con todo el mundo en su conjunto. Y respecto al Perú, ¿en qué fase ujú. usted cree que estamos a nivel de Mm, economía? ¿Estamos en una ya. recesión? ¿Cómo está el Perú actualmente? ¿O cómo lo entiende Ah, usted actualmente en nuestro tan ya. bonito país? Nuestro tan bonito paisaje. Vamos. Las fases económicas se estudian al nivel de poder.
predecir comportamientos. La caída del 2008 fue predicho, se fue prediciendo por muchos economistas, tal vez no demasiados, pero sí algunos. Y hubo gente que se hizo millonaria porque apostaron por esa caída, la que se llama una apuesta a la baja, ¿no? Entonces, quien apostó a la baja con la creación de nuevos instrumentos financieros derivados para proteger esa inversión, se volvieron multimillonarios. ¿Cuál fue el origen de la caída del 2008? Fue la abundante cantidad de créditos hipotecarios en la compra de inmuebles. Entonces, lo que le decía la historia en la economía era que esos créditos hipotecarios en Estados Unidos jamás se habían dejado de pagar, siempre se pagaban. Pero hubo un grupo de economistas que dijeron, estos créditos hipotecarios no se van a pagar porque se les ha prestado a gente que no tiene recursos. Y compraron instrumentos financieros derivados a la baja para decir, esto no se va a pagar. Y la gente les vendió. Y dijeron, ok, tú apuestas por la baja, listo, te vendemos los instrumentos financieros. ¿Y qué pasó? Efectivamente se fueron a la baja. Y los que obtuvieron esos instrumentos financieros ganaron un montón de dinero. Entonces sí se puede predecir, ¿no? Sí se puede predecir. ¿En qué etapa estamos? Yo diría que estamos en una etapa entre la depresión y la recuperación. Estamos en un momento crítico en nuestra economía. ¿Y por qué no tengo claridad si estamos en depresión o estamos en recuperación? Porque crecemos un poquito y volvemos a bajar. Crecemos un poquito y volvemos a bajar. Entonces, no hay un análisis único. ¿Hay crecimientos? Sí, han habido crecimientos de 3 puntos, de 2 puntos, que es nada, pues, que es absolutamente nada, no representa realmente un cambio en nuestra economía, ¿no? Entonces, nosotros necesitaríamos mm, crecer, pues, alrededor del 8, del 9, el 10%, eso sería un crecimiento real, pues, ¿no? Pero del 2, del 3, no es un crecimiento tan constante. Entonces, yo estoy en la duda entre si depresión y recuperación. Probablemente recuperación podría ser uno de los factores que me hiciera inclinar mi visión, pero así con las justas, pues, ¿no? Con las justas. Respondí a su pregunta, se me la rea. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Por qué? Veo algunos comentarios en el chat. Ah, ok, creo que eran de más temprano. Este es un ciclo económico, señores. Este es un ciclo económico. ¿Logran ver mi cursor? Sí, Sí, doctor. doctor, se Sí, puede ver. doctor. Ya está. Nosotros estamos entre una caída, porque esta curva finalmente lo que está mostrando es un alza, ¿no? Estamos viniendo de una etapa de depresión total hacia abajo. Y probablemente estuviéramos por aquí. Entonces me pregunta, estamos por aquí. Pero estamos a nada de volver a la depresión. Sí, claro, porque subimos en algunas cosas y bajamos en otras. Funciona así. En la etapa de recuperación hay una etapa de expansión. Esta etapa de expansión muestra un crecimiento de la economía. Luego la etapa del auge, que es ya el culmen, y luego la recesión, que es la caída. Luego de la recesión, la depresión. ¿Cuál es la depresión? Esta caída. Esta es la depresión. Eventualmente puede volver a crecer y volverá al ciclo económico. ¿Qué es lo que podemos intentar mejorar o controlar? La profundidad de la depresión. Imagínense una depresión que venga de aquí y aquí nomás se vaya nuevamente hacia arriba. Excelente, pues no ha sido una depresión muy profunda. O la etapa de expansión. En la etapa de expansión también, no siempre queremos que haya mucha expansión. Si hay mucha expansión, hay mucha generación de riqueza. Si hay mucha generación de riqueza, las familias van a empezar a comprar oro, dólares. ¿Y qué va a pasar con el precio de esos productos? Si se compra mucho de un producto, ¿qué va a pasar con sus precios? Pierde valor. No. Si se compra mucho un producto, Sube de vende más precio. caro. Aumenta. Tres. Claro, sube la Uy, demanda, sube el precio. Mm.
baja el precio. ¿Y qué va a pasar? Probablemente va a existir inflación, Doctor, suba de precio. Dígame, señor. justamente como menciona este fenómeno de Mm, inflación, se ujú. me ocurre que dentro del ciclo económico, entonces, en esta fase, ocurriría lo que es la estanflación también, ¿no? Un estancamiento de la economía combinado a una inflación también, ¿no? O sea que también Puede todo pasar. extremo de la expansión, como usted mencionaba, sería también negativo, ¿no? Como todo extremo que es malo. Ujú. ¿Ok? En esta inflación, ¿dónde estaría graficado? Disculpe, en este gráfico. En la etapa de expansión. Sí, Para ¿no? que haya inflación tiene que haber crecimiento económico. La gente debe tener recursos para comprar. Claro, Entonces, esta inflación se va a mostrar acá. ¿Y dónde se va a mostrar negativamente? Cuando llegue el auge y luego empiece a haber recesión. en ¿Qué recesión. es la recesión? Es la disminución de precios. Y uno dice, qué bueno que disminuyan. Sí, pero disminución de precios no porque el insumo está más barato, no porque queremos beneficiar a alguien. Está bajando el precio porque nadie compra, porque está muy caro, por la inflación. Entonces el productor se ve perjudicado también. Todo se ve perjudicado. Ok, y llegamos a terminar recién la diapositiva uno, aunque no lo crean. Son temitas que a veces nos lleva a la reflexión y nosotros vamos a priorizar que se haga esa reflexión. ¿Sí logran ver, señores? No, doctor. No, aún no está compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Listo, gracias. Entonces, esto ya hemos ido adelantando un poquito, nos va a ser más sencillo revisarlo. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas se conoce también como el estudio de la circulación del dinero, la movilización del dinero. Y recordemos que las finanzas son una parte de la economía que intenta analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a que es común a toda la sociedad o de su conocimiento general. Cuando hablamos de finanzas públicas, estamos refiriéndonos a los recursos que el Estado genera. Entonces, eh, esta referencia nos muestra que eh, no es lo mismo las finanzas que las finanzas públicas. Señor Villavicencio. Sí, doctor. Justo como mencionaba sobre ese término de públicas, se me Ujú, vino a la mente y quería consultarle, ¿no? Tengo entendido que en ujú. doctrina, cuando se ve derecho financiero, hay dos posiciones, ¿no? Una que menciona de que son finanzas a secas, otras que Ajá, son finanzas públicas, pero diferenciándolas de las finanzas privadas. Esta, sí. digamos, del estudio de la intermediación financiera, ¿no? O del Ujú, sistema financiero, ¿no? ujú. ¿Es correcto y usted cree que es correcto diferenciarlo así para evitar de repente algún tipo de confusión? Es que es una clasificación. Si yo hablo de finanzas, Claro, estoy hablando de la circulación del dinero, la movilización en general, del digo. recurso de dinero, correcto. Si Claro, estoy hablando de derecho financiero, ahí sí justificaría hacer ese análisis entre finanzas públicas y finanzas privadas. ¿Por qué? Porque el derecho financiero solo analiza las finanzas públicas, solo claro. analiza las finanzas públicas. Entonces, si Doc- hablo de Ujú. finanzas privadas o finanzas nada más, podría entender que se trata de esta universalidad que existe del sistema financiero y demás. Entonces, va a depender el contexto en el que lo analice, va a Claro, depender. comprendo. Y en ese sentido, como usted menciona, que el derecho financiero únicamente regula, digamos, las finanzas públicas, ¿qué sucede con Ma- esta, o le entendí mal?
No, es que no regula, estudia, porque es Ah, una disciplina estudias. de la ciencia jurídica. La Ah, regulación, comprendo. ¿qué las da? La regulación las da las normas sobre finanzas públicas, la Claro. legislación sobre finanzas públicas. ¿Y esa quién la hace? El MEF. El MEF la hace. El Parlamento la hace. Eso ya Claro. escapa al análisis científico. Claro, el MEP sí va a tener argumentos científicos para decir, regulo esto por esto, esto por esto, pero el Parlamento. Entendido como ciencia, digamos. Claro. Derecho Claro, financiero como ciencia. Si lo como entendemos rama de la ciencia jurídica. Ujú. como un sistema normativo, sí se podría decir que regula Tendríamos que decir más bien la regulación de las finanzas públicas o la legislación de las finanzas públicas. Yo no finanzas jamás podría privadas. decir, si derecho financiero no le diría. Ah, comprendo. Conjunto de normas, legislación, normatividad, regulación en. Claro, Si es que es porque análisis científico, es derecho, derecho financiero, derecho tributario, lo que corresponde. sí. La duda estaba por ahí porque, claro, como hay una legislación, digamos, del sistema financiero como tal, de los bancos y todo eso, por ahí decía cuál sería, ¿no? Pero sí me quedó claro ya cuál Si sería la es, respuesta. si es el tema de la intermediación financiera, si es el tema de la Ujú. participación de bancos, yo hablaría del derecho bancario. A derecho bancario. Si en caso del Derecho. sistema financiero en general, digamos, Igual, el sistema bancos, financiero lo ve el derecho bancario. El principal. derecho Si bancario. hablamos del derecho privado, digamos. Sí, Claro. totalmente. ¿Por qué? Porque ahí no hay regulación a de dónde te financias o cuánto te financias. Ujú. Esa regulación no va. La que va es cómo te comportas banco en relación a los usuarios, qué cosas puedes hacer y cómo la Superintendencia de Banca y Seguros y el BCR te supervisa. Ese es el ámbito de análisis del derecho bancario. Ya veo. Entiendo, Listo. doctor. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted por sus preguntas. Señor Larrea, quería preguntar algo. Justamente era respecto al tema de derecho bancario, porque yo justamente para su Ajá, curso viendo videos, ajá, unos utilizaban netamente el apartado privado, pero viendo que es una clasificación netamente privado, ya tendría ajá. más o menos la división. Exactamente. No, ya me lo respondieron, de Ah, hecho. Gracias, de hecho. bueno, bueno, pero sí, hay que tener cuidado. Hay posturas también, ¿ah? Yo no les doy la única. Hay posturas. Yo soy de las personas que les comenté esto al momento de exponer el sílabo. eh, no le podemos imponer al privado qué hacer con su dinero, cuándo gastar o en qué gastar, por más que sea una empresa que deba de cumplir obligaciones tributarias, por ejemplo, y nosotros tenemos una obligación de cumplir tributos. No, no le puedo decir al privado, si el privado quiere gastar en lo que sea y no pagar tributos, tiene derecho. Tendrá una obligación pendiente que se va a arrastrar, va a generar pago de intereses y demás, seguro, Ahí, por pero el ejemplo, privado entrarían los paraísos fiscales, doctor. no necesariamente, no Ah, ¿no? necesariamente. El paraíso fiscal es un país extranjero, es un país foráneo, entonces nosotros nos concentramos en nuestra legislación interna, Ok. ¿ok? Entonces cada país analiza eso. Ahora, si lo que quiero es desaparecer mis obligaciones tributarias, si quiero desaparecer los ingresos que tengo y todo lo demás, ahí lo utilizo, pero ya se analiza como un derecho, una regulación externa al Perú. Entonces nosotros no lo vemos. Está bien. Gracias. Perfecto. Entonces, finalmente, las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. Gasto público, forma de utilizar los recursos. Impuestos, mejor conocido como tributos, porque es la forma más correcta de llamarlo. Los tributos son fuentes de ingresos. Entonces, las finanzas públicas analizan los ingresos y los gastos. Finanzas públicas, no derecho financiero. ¿Por qué? Volvamos. Las finanzas públicas, ¿qué cosas es? Es una rama de la economía. No estamos hablando acá de derecho financiero, estamos hablando de finanzas públicas, es decir, el análisis económico de los gastos y de los recursos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablemos de derecho financiero, los tributos no entran. ¿Por qué no entran en el análisis del derecho financiero los tributos? Porque tienen una especialidad específica para analizar los tributos, que se llama, a ver, Derecho para cualquiera, tributario. derecho. Los tributos no se analizan en el derecho financiero. Antes se hacían, sí, les adelanto, antes sí se analizaban. Hoy día no, hoy día no.
Hoy día no se analizan los tributos dentro del derecho financiero. ¿Preguntas, señores? Esto es netamente económico. Señorita Cataño, Sí, doctor, buenas noches. ¿cómo Justo está? hace un momento mi compañero Villavicencio estaba comentando y le estaba Ajá, preguntando. Y yo llegué a escuchar de todo lo que estaban comentando ustedes, que el derecho ajá. financiero, bueno, la conclusión que yo sé que todo lo que le respondía y a la vez también le comentaba, que el ¿Qué hay derecho financiero dudas? estudia las finanzas públicas. Y justo yo dije, bueno, ya estoy como definiendo qué es el derecho financiero, pero Ya, ahorita dice que no estudian porque las finanzas públicas, que diga, el derecho financiero como tal no estudia los tributos y los tributos están sí, dentro de las finanzas públicas. Entonces, sí, esto genera duda porque como todavía no tengo un concepto claro del derecho financiero y ahorita recién estamos estudiando finanzas públicas, ahí sí. es como lo que no Ya, alcanzo a comprender actualmente. le explico la diferencia. Las finanzas públicas es una parte de la economía. Es decir, esto se estudia dentro del ámbito de la ciencia económica. Y en el ámbito de la ciencia económica sí vamos a encontrar que en las finanzas públicas estudio el gasto público y los impuestos o los tributos, porque esto es economía. Las finanzas públicas es economía. Cuando voy al ámbito jurídico, el derecho financiero estudia el gasto público y la forma de generar recursos distintos a los tributarios. Forma de generación de recursos, sí, pero distintos a los tributarios. ¿Por qué? Porque en el ámbito jurídico existe y se ha creado una nueva disciplina denominada derecho tributario. Doctor, eso sucede porque el derecho tributario se considera autónomo del derecho financiero, ¿no? Se ha Claro, escisionado. algo así como el En- derecho laboral en relación al derecho civil, ¿no? no, no, No ahí sí. necesariamente. No, 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 no. El origen es Tiene distinto. más, claro, me refiero en la autonomía, ¿no? Lo que pasa Hay es más que, vinculación. Claro, claro, en el derecho claro, financiero, si usted me habla en 1910, 1920, el derecho financiero estudiaba los tributos también. claro. Hacia los años 40, 45, empieza a escisionarse y el derecho tributario cobra vigencia y autonomía. Entonces, ahí sí hay una relación muy estrecha porque el derecho financiero antes sí analizaba esta materia, pero eso es en el Ah, ámbito claro. jurídico. En el ámbito económico, en cambio, sí se conserva el análisis de las finanzas públicas como el gasto público y la fuente de los ingresos. Doctor, en ese sentido, ¿el derecho tributario es una subrama o rama del derecho financiero o directamente es autónomo como usted indica? Ahora sí es autónomo, pero Ahora sí es autónomo. en su Claro, origen, usted analizaba, por era ejemplo, hay una libros de rama. derecho financiero, los clásicos de Ujú. derecho financiero, que en uno de sus apartados habla sobre los tributos, porque Claro, todavía en esa época no era una especialidad de la ciencia jurídica, con principios, con legislación, con objeto de estudio. Hoy claro. día sí. Entonces, ¿qué nos Ahí sacamos veo. como conclusión? Que el derecho tributario es una especialidad joven de la ciencia del derecho. ¿Cuántos años tiene? Tiene entre 70 y 80 años de existencia. Sí. Más. Entonces, en los años 30, en los años 40, todavía no gozaba de autonomía. Pero ese es el análisis jurídico. Finanzas públicas es el análisis económico. ¿Se hace la distinción, señorita Cataño? ¿Le queda un poquito más claro? Sí, doctor. Gracias. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Hasta aquí vamos a llegar, señores, con el análisis de las finanzas públicas. Vamos a profundizar esto un poquito más a lo largo de la siguiente semana. ¿Correcto? Salvo que hubiera otra pregunta, vamos a dejar ahí la clase. No hay preguntas. Bueno, señores, ha sido un gusto. Espero verlos la próxima semana. He tenido que colgar manualmente las clases grabadas en el aula virtual. Mientras se resuelve el problema de la automatización, pues voy a seguir haciéndolo, ¿ya? Van a encontrar ustedes en su aula virtual las clases grabadas. En tanto se resuelva, ya aparecerán directamente como normalmente ustedes deben verlo. Cuídense, señores. Buenas noches. Cuídese, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas Hasta noches, Buenas luego. noches, doctor. doctor. Cuídese. Gracias Buenas por la noches, clase, doctor. doctor. Cuídese. Buenas noches. Les vaya muy bien.